En este nuevo vídeo sobre trigonometría, que está recomendado para alumnos de primero de bachillerato en adelante, vamos a ver cómo se calculan las razones o qué relación hay entre ellas para ángulos que difieren en 180 grados. Decimos que dos ángulos difieren en 180 grados si al restarlos nos da 180. Los denotamos pues el pequeño alfa y el segundo, que es 180 grados más por 180 más alfa. Aquí le faltaría grados. La proposición dice lo siguiente: las razones trigonométricas de dos ángulos que difieren en 180 verifican. El seno de alfa más 180 es menos seno de alfa. El coseno de alfa más 180 es menos coseno de alfa. Y la tangente de alfa más 180 pues es la tangente de alfa. Pues atendiendo a estas fórmulas vamos a calcular, sabiendo que la secante de un cierto ángulo vale menos 8 y que está en el segundo cuadrante, las razones del ángulo 180 más alfa o alfa más 180. Subimos un poquito. Y lo primero, como siempre, pues calcular seno, coseno y tangente, que son las que necesitamos. Como tenemos la secante, pues decimos, como la secante de alfa es igual a menos 8, automáticamente el coseno de alfa es menos 1 partido por 8. De aquí, como seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, pues tenemos que el seno cuadrado de alfa más menos 1 octavo al cuadrado, esto es igual a 1. De aquí el seno cuadrado de alfa más 1 partido 64 es igual a 1. Pasando el 1 partido 64 restando, pues tenemos que el seno cuadrado de alfa será 63 partido por 64. Porque sabemos que estos serían 64 partido 64 y si va 1 restando, pues me quedarían 63. De aquí, teniendo en cuenta que estamos en el segundo cuadrante, y en ese cuadrante el seno es positivo, pues el seno de alfa es más la raíz de 63 partido por 8. Y ya tenemos calculado el seno. Por tanto, tenemos por un lado el coseno y por otro lado el seno. Nos falta la tangente, porque la tangente también la vamos a calcular, como podéis ver aquí. Por tanto, decimos, como tangente de alfa es seno de alfa partido coseno de alfa, de aquí la tangente de alfa es pues raíz de 63 partido por 8 entre menos 1 partido por 8. A fin de cuentas los 8 se van, como ya sabemos, menos la raíz de 63. Y la marcamos en amarillo también, tangente de alfa menos raíz de 63. Bien, pues ya tenemos los tres elementos que necesitamos, el coseno aquí, el seno aquí y la tangente aquí. Vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo 180 más alfa. Por tanto decimos, el seno de 180 más alfa, según la formulita, es menos seno de alfa. Por tanto, esto será menos seno de alfa. Y el seno de alfa lo tenemos aquí. Es raíz de 63 partido por 8. Como es menos seno de alfa, pues será esto cambiado de signo. Por tanto, esto es igual a menos raíz de 63 partido por 8. El coseno de 180 más alfa, pues según la formulita, es menos coseno de alfa. Menos coseno de alfa. Y como podéis ver, el coseno de alfa era menos 1 octavo. Si hago menos eso, pues lo que me sale es más 1 octavo. 1 partido por 8. Finalmente, la tangente de 180 más alfa es la tangente de alfa, como bien nos dice la formulita aquí. ¿De acuerdo? Es decir, pues lo que hayamos obtenido de tangente, menos la raíz de 63. Como podéis ver, es bastante sencillo, son otro tipo de fórmulas. Es fácil recordarlas, porque lo único que pasa es que las razones cambian de signo, seno y coseno, y la tangente en cambio se mantiene. Por tanto, para ángulos que difieren en 180, el seno y el coseno cambian de signo, y la tangente pues se queda igual. Como veis, pues es bastante sencillo, y os espero en un siguiente vídeo en el que seguiremos trabajando con relaciones entre las razones trigonométricas de los ángulos.